Bienvenidos al Baúl del Bardo, un mundo lleno de historias por En este video hablaremos sobre el libro La Niebla. Seguramente lo conocen por su adaptación al cine. La Niebla es un relato corto de terror escrita por Stephen King. Es un escritor estadounidense de novelas de terror, ficción sobrenatural, misterio, ciencia ficción y literatura fantástica. La Niebla se publicó en Skeleton Crew, segunda antología de cuentos publicada por el autor en 1980 en Estados Unidos. King comenta que se inspiró para escribir La Niebla en una experiencia de la vida real. Hubo una tormenta parecida donde vivía el autor. El día después de la tormenta fue al supermercado con su hijo. Mientras buscaba pan, se imaginó un reptil volador prehistórico. Es un admirador de Lovecraft, por lo que a menudo incorpora ciertos elementos de este en sus historias. Ha habido adaptaciones en cine, televisión y juegos. También ha sido influencia para diversos proyectos, por ejemplo en los videojuegos, Legend of Legaia y Final Fantasy IX tienen una niebla que trae monstruos o los hace locos y enemigos de los humanos. La historia inicia en Long Lake. Era una temporada de calor. A la orilla del lago había una casa que le pertenecía a David, Steffi y su hijo Billy, quien tenía 5 años. Tenían por vecino a Brent Norton, quien era un abogado de New Jersey, y lo que tenía en Long Lake era su casa de veraneo. Había tenido una disputa con David, lo cual terminó en los tribunales y perdió, según él, por ser forastero. Poco a poco una gran tormenta se acercaba, la cual veían desde el porche de su casa. La temperatura bajó bruscamente y una cortina plateada atravesaba el lago y se acercaba a ellos, por lo que entraron a la casa. Relámpagos púrpura y blanco iluminaban el lugar. Se detuvo por un momento, pero al pasar una hora todo comenzó de nuevo, y varios árboles cayeron. El ventanal estalló, así que pasaron la noche en el sótano. Al día siguiente la atmósfera tenía la transparencia del cristal. El cielo tenía un color sucio y brumoso. La familia revisaba los daños hechos por la tormenta y vieron un banco de niebla, la cual poco a poco se acercaba. Se veía blanca, pero era imposible que se acercara ya que el viento soplaba en dirección opuesta. Se dieron cuenta que la estación de radio no tenía señal y suponían podía ser por la tormenta. Esta era una emisora local situada en Norway, en dirección al extraño banco de niebla, y la Shaymore, donde era la base del proyecto Punta de Flecha. Existían diversas teorías sobre lo que trataba el proyecto. Tenía que ver con átomos, experimentos agrícolas o átomos de otra clase. Un árbol caído estorbaba en el camino, por lo que David se puso a cortarlo. Su hijo le llevaba cervezas y notas de su esposa. Su vecino Brent Norton había perdido su deportivo, pues también un árbol le cayó encima y deseaba ir a la ciudad por víveres, a lo que David le indicó que él también iría con Billy, así que se les podía unir. Después de retirar el árbol se pusieron en marcha a la ciudad, y Steph no los acompañó. Fue la última vez que David vio a su esposa, quien le saludó mientras ellos se alejaban. En el camino se encontraron con árboles y cables caídos. Al llegar, solo el supermercado y la farmacia estaban abiertos. Mientras Norton y Billy se adelantaban, David llamó a su esposa, pero el teléfono no dejaba de hacer un extraño ruido. Colgó y al entrar a la tienda se dio cuenta que no había aire acondicionado. Su hijo y Norton ya estaban con las compras, pero David seguía preocupado por su esposa y ese banco de niebla. Solo había 2 cajas registradoras funcionando, así que las filas llegaban hasta los mostradores del congelador. Mientras conversaban, un extraño olor a plástico quemado llamó su atención. Se trataban de llantas de patrullas que pasaba a toda velocidad, seguida de la sirena de la estación de bomberos. Norton añadió que seguramente se trataba de un incendio en Kansas Road. Las puertas se abrieron y alguien entró gritando La Niebla, la cual estaba en Kansas Road y tenían que verla. Un grupo salió para ver lo que gritaba el muchacho y las filas avanzaron un poco más rápido. Poco después entró el viejo Lee pidiendo una cámara. Esto ocasionó un alboroto y se escuchó una voz indicando que no salieran. Se trataba de la señora Carmody. Gritaba que era la muerte.
Sentía que afuera estaba la muerte. Bob Brown y Ollie Weeks, que la conocían, mostraron irritación e impaciencia, y los que estaban cerca de ella se alejaron. Todo sucedió demasiado rápido. Las puertas se abrieron y entró un hombre a quien le sangraba la nariz. Gritaba que había algo en la niebla, algo que se había llevado a Lee, y le había oído gritar. Las personas comenzaron a moverse, algunas se acercaron al ventanal, otros cruzaron la puerta de entrada aún con sus compras por pagar. Otros nerviosos comenzaron a reír. La señora Carmody seguía gritándoles que no salieran. Billy tenía miedo y lloraba, pero David le calmaba diciéndole que no pasaba nada. Las luces del supermercado se apagaron. Llegaba la niebla. Llegó por Kansas Road, del lado del estacionamiento. Ascendió por el negro asfalto de la calzada de 2 carriles y la borró de la vista. Las señales desaparecieron y se fueron evaporando los autos del estacionamiento. Llegó hasta ellos devorando todo a su paso. El cielo azul se redujo a un trazo de lápiz y finalmente se esfumó. Una mujer comenzó a llorar y la gente salió corriendo a la niebla. Ninguno de los que se quedaron volvieron a verlos. David cargaba a Billy, mientras Norton conversaba con él hasta que un grito proveniente de la niebla los interrumpió. Las voces en el lugar callaron mientras el grito se prolongaba y después este cesó bruscamente. Alguien salió en su ayuda. Una sombra gris en mitad de toda esa blancura se movió a su espalda. Parecía que en lugar de avanzar en la niebla, fue empujado hacia ella por sorpresa. Las luces del estacionamiento alimentadas por cables subterráneos se encendieron. Se produjo una sacudida, como si el edificio se hundiera. La sirena de los bomberos ya no se escuchaba. Norton se dirigió a todos diciéndoles que era peligroso salir. Podían esperar un poco para que pasara la niebla y poder ver. Una mujer lo interrumpió. Comentaba que había dejado a sus hijos solos en casa y necesitaba volver. La señora Carmody gritó que salir era la muerte, pero la señora añadió que sus hijos eran pequeños. Los miraba a todos pidiendo ayuda, pero al final salió sola de la tienda ante la mirada de todos. Vieron cómo desaparecía su figura en la niebla y nadie dijo nada. Más tarde, David apagó el generador en el almacén y en medio de la oscuridad escuchó algo que arañaba la puerta, que daba a la calle, a la niebla, como si algo tratara de entrar. Aparecieron 3 o 4 personas para revisar por qué se había apagado el generador, y al prenderlo, por el aroma se dieron cuenta que la salida de humo estaba tapada. Sugirieron salir para destaparla, pero David no estaba seguro. Aún así lo harían, y un joven se ofreció. Conforme la puerta se abría, se percibió un extraño olor a podrido. El ambiente era frío, y es cuando lo vieron. Un tentáculo salió de la niebla y agarró al muchacho. Este comenzó a gritar para que se lo quitaran. David le sujetó por la cintura. Otros 3 tentáculos salieron de la niebla. 2 danzaban sin propósito y el otro se le enroscó en el tobillo. David veía cómo se le resbalaba de las manos y vio más tentáculos. Las ventosas buscaban en la piel y empezó a brotar la sangre. El muchacho solo agitaba la cabeza. Entonces recordó a Billy y lo soltó. Les gritó que prendieran el generador. La puerta comenzó a bajar y los tentáculos comenzaron a salir, excepto uno. La puerta la amputó y se retorció como un pez fuera del agua, hasta quedar inmóvil. Nuevamente ese sonido que había escuchado David se hizo presente, pero en esta ocasión sabía de qué se trataba. Eran los tentáculos buscando la forma de entrar. Myron solo se disculpaba por lo ocurrido y David lo golpeó hasta que Ollie le detuvo. Comenzó a salir humo y apagaron el generador. Tan solo había pasado media hora desde que entraron al almacén. Estaban preocupados de que los tentáculos pudieran entrar, pues toda la parte delantera del lugar era de cristal. Decidieron contarle lo ocurrido a Norton, pero este pensó que estaban bromeando y querían mostrarle, pero Norton no aceptó. Comenzó una discusión en la que ellos solo explicaban nuevamente lo que pasó, y la señora Carmody los interrumpió. Alegaba que era el fin de todo, que la tierra se abrió para escupir sus horrores. Finalmente, Bob Brown se ofreció para entrar con ellos y comprobar lo que estaban diciendo. Estaba sorprendido por lo que sus ojos veían. Al salir del almacén todos lo miraban con impaciencia, y entonces les dijo que tenían un problema más grande. Aquí termina la primera parte de la niebla. En el siguiente video descubriremos qué otros misterios esconde la niebla para las personas del supermercado. No se lo pierdan en su canal El Baúl del Bardo.